Y bueno, habitualmente el enlace y las diapositivas se comparten. Pues si no, hombre, hoy ya será complicado, pero mañana ya para vosotros. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Como cualquier formación, lo primero que hay que tener claro es qué es lo que pretendemos conseguir con ella. Hemos hecho muchas formaciones en Ágora, las tenéis en el canal de YouTube, algunas más generalistas que otras. El objetivo de este tipo de formaciones en concreto que hacemos es que podáis lanzar un club. Luego hay otras que son más genéricas explicando lo que es Ágora, todas las actividades que hacemos y todo eso, todo el programa educativo, pero esta reunión en concreto, esta sesión formativa es exclusivamente para que después de ella seáis capaces de, si os organizáis bien, lanzar el club en 2 semanas. La verdad es que vosotros habéis tenido muchísima suerte porque he visto por ahí que ha habido una chica que ha ofrecido un local, con lo cual eso vamos, es ideal. Eso rara vez suele pasar a tener tanta suerte. Con lo cual, básicamente lo tendríais todo. Aquí veis algunos ejemplos de clubes, bueno, elegidos al azar un poco, que también lanzaron con bastante rapidez. Veis el de Taiwán, el de Kota Kinabalu en Malasia y abajo el de Tokio en Japón. Entonces, como todos habéis visto más o menos la presentación, ahora es una fundación sin ánimo de lucro. Estamos presentes en más de 70 países, a través de más de 130 clubes locales, más de 15.000 miembros. Y es una fundación con el principal propósito de formar a las personas. Como yo creo que he insistido mucho en todas estas conversaciones que hemos tenido a nivel individual o en el grupo, no estamos aquí para vender absolutamente nada, ni habrá que comprar nada en ningún momento. De hecho, ni siquiera tenemos tienda electrónica, así que ni aunque queráis podemos venderos cosas. Y el objetivo es crear una comunidad, crear líderes, porque eso es una de las principales facetas en las que formamos, y que esos líderes tengan un impacto positivo en su comunidad, en su entorno. Estamos registrados como fundación, que por lo menos en la Unión Europea, no sé cómo será en Ecuador, pero las fundaciones son el tipo de entidad sin ánimo de lucro que más supervisadas están, porque luego están asociaciones o están empresas sociales que también pueden no tener ánimo de lucro, pero dentro del rango de las entidades sin ánimo de lucro, las fundaciones tienen el mayor grado de control y supervisión. Así que, ¿a qué nos dedicamos? Pues formamos formamos principalmente en una dirección troncal o central que se puede llamar liderazgo, con 3 patas de apoyo, que son comunicación en público, pensamiento crítico y debate. En otras formaciones hemos entrado mucho más en detalle en qué es cada cosa, sobre todo para clarificar. Aquí, como es una formación muy específica a la creación de clubes, lo único que quiero dar es un par de pinceladas sobre cosas que a lo mejor no son tan evidentes en cada una de estas 3 ramas. La comunicación en público, por ejemplo, uno podría pensar que es sobre todo para eso, para comunicar en público, o sea, delante de un público, delante de una audiencia. Pero lo cierto es que las habilidades que se adquieren son habilidades de comunicación en general. Y son habilidades que os van a ser útiles no solamente para cuando tengáis que hablar delante de un público, sino también en el día a día, en la realidad cotidiana. Es decir, comunicación en pequeños grupos, comunicación incluso a uno, en una entrevista de trabajo, ante un jefe, ante un inversor. Todo eso son posibilidades en las que veréis que, según avancéis por el programa educativo, habréis mejorado bastante. Porque, en definitiva, las habilidades que se aprenden en la rama de comunicación en público son habilidades como, por ejemplo, cómo estructurar bien un mensaje, cómo estructurar bien un discurso, cómo transmitir con claridad, cómo tener una idea central y no andar disperso transmitiendo 40.000 cosas inconexas, cómo atrapar la atención, cómo persuadir, cómo utilizar una serie de técnicas que son perfectamente aplicables en las relaciones interpersonales y no solo en la comunicación en público. Después, en el pensamiento crítico, por cierto, en esta formación me voy a centrar mucho en la comunicación en público, en los discursos y en la oratoria, porque los clubes cuando empiezan suelen comenzar sobre todo por esa rama, porque es la rama más fácil, es la rama más inmediata, es la rama
con la que se puede prácticamente, al terminar esta formación, ya podríais convocar una reunión y sabríais más o menos lo que tendríais que hacer. Las otras ramas son un poco más complicadas y, bueno, las actividades que entrenan en ellas se tarda un poco más en dominarlas. Entonces, por ejemplo, en la rama de pensamiento crítico, lo que estudiamos son las diferentes formas, por así decirlo, en las que se suele manipular, básicamente. Nosotros, ha habido muchas iniciativas, especialmente, ahora sabéis, supongo que el tema de las fake news está a la orden del día. Ha habido muchas iniciativas, tanto por parte de redes sociales como Facebook, YouTube y tal, como por parte de, por lo menos aquí en la Unión Europea, iniciativas estatales, de intentar clasificar las fuentes en, bueno, esta fuente es fiable, esta fuente es menos fiable. Nosotros no vamos por esa vía. De hecho, nosotros la consideramos prácticamente equivalente a una censura previa, sino que en pensamiento crítico os dotamos de las herramientas necesarias para que podáis distinguir cuándo una información puede ser veraz o qué grado de veracidad tiene una información y cuándo no. Estudiamos cosas como falacias lógicas, estudiamos cosas como sesgos psicológicos, estudiamos cosas como pues cómo se manipula a través de la emoción, cómo se manipula a través de las estadísticas, pero no os vamos a decir esta noticia es falsa, esta noticia es verdadera, sino que, o mucho peor, que sería decir esta fuente, este periódico es verdadero o este es no, sino que os damos las herramientas y vosotros ya tomáis vuestros propios, las aplicáis con criterio a lo que os encontréis. Y en la rama de debate tenemos un sistema de debate bastante único en el que se basa mucho en los sistemas existentes. No sé si alguno de vosotros ha hecho debates alguna vez o competición en debates. Muchas de las competiciones de debates están basadas en lo que se llama el modelo parlamentario británico, y en la que hay dos roles claramente definidos. Además suelen tener esos nombres de gobierno y oposición y tal. Pero el problema es que ese tipo de debates, hay bastantes estudios que indican que, a pesar de todo lo bueno que son para desarrollar toda una serie de habilidades, los debates son buenísimos a nivel formativo, pero ese modelo de debates en concreto tiene un problema, o dos, mejor dicho, y es que crean una visión muy dicotómica del mundo, porque en esos debates solo hay dos posturas, a favor y en contra, gobierno y oposición. Yo apoyo esto, yo lo niego. Con lo cual no hay mucha posibilidad para matices ni para un debate un poco más rico, por así decirlo, para puntos de vista intermedios. Y otra desventaja que tienen este tipo de debates tradicionales es que el objetivo del debate es ganar al otro. Y bueno, eso está muy bien, pero no suele pasar en la vida real mucho. Y además contribuye a una mayor polarización. Es decir, intentar ganar por encima de la postura del otro lo que crea es que el otro se enroque más y al final, lo dicho, no es una situación muy realista. Entonces, tenemos un sistema de debates en Ágora que tienen una vuelta de tuerca a las reglas tradicionales. Primero, que permiten más de dos posturas por debate, es decir, permite más de dos puntos de vista sobre un problema. Y el segundo es que nuestro sistema de reglas valora mucho que los equipos sean capaces de llegar a puntos de consenso. Es decir, en lugar de intentar ganarle al otro, que el otro no, evidentemente nunca nadie va a renunciar a su posición nuclear o a su posición básica, lo que fomentamos es que los equipos intenten buscar puntos de compromiso o puntos de acuerdo parciales. Es decir, yo no voy a renunciar a mi postura básica, tú no vas a renunciar a la tuya, pero desde ese punto, desde esa posición de aceptación de que hay dos posturas que en principio son irreconciliables, vamos a intentar ver si tenemos algún punto de contacto en el que sí podemos ponernos de acuerdo. Por ejemplo, imaginaos que hay un equipo que está defendiendo que la educación universitaria tenga que ser gratuita para todos, y hay otro equipo que está defendiendo que no, que todo el mundo se tiene que pagar la educación superior. Está claro que ninguno de los equipos se va a dar por vencido y va a decir, no, no me has convencido totalmente. Eso no pasa. Pero sí es posible, y eso nuestro sistema de reglas lo fomenta, que lleguen a un punto de acuerdo de decir, bueno, ninguno de nosotros renuncia a su postura, pero estamos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo en que para cierto tipo de personas, por ejemplo, las que han nacido en entornos socioeconómicos desfavorables, pero que sin embargo pueden ser brillantes, sí que la educación superior debería ser gratuita.
Entonces, bueno, ambos equipos, digamos que renuncian un pelín a su postura básica para alcanzar ese punto de compromiso. Entonces, nuestro sistema de reglas de debate fomenta mucho más esto, es decir, la negociación, la búsqueda de puntos de consenso, que el intentar convencer al otro o ganarle de alguna forma. Intentamos ser realistas en ese sentido y que también las cosas os sean útiles después, en la vida real, como decimos, fuera de Agora. Agora se rige por varios principios básicos que son absolutamente nucleares. Algunos son de aplicación a todos los miembros, otros solo a los clubes como tal y a la fundación. Por ejemplo, el primer principio es la neutralidad. Eso es aplicable tanto a la fundación como a los clubes. Agora no tiene como objetivo ni fomentar, ni promocionar, ni apoyar ningún tipo de agenda, ni religión, ni idea política, ni social, ni económica, ni moral, ni nada de ningún tipo. Es decir, no, Agora no hace activismo social, por así decirlo. Los clubes tampoco. Todos nos tenemos que mantener, cuando digo en este caso nos, me estoy refiriendo a los clubes, ¿de acuerdo? El principio de neutralidad no se aplica a los miembros individuales, y ahora matizaré esto, porque eso es una diferencia importantísima. Es decir, los miembros individuales pueden tener todas las posturas que quieran, y de hecho nosotros encantados de que las tengan y de que sean opiniones pasionales, que las defiendan con vehemencia, que peleen por ellas, que sean argumentativos, pasionales, pero son opiniones personales de la persona, del miembro individual. El club como tal, como entidad colegiada que es, no puede tener una opinión sobre nada. Ni siquiera aunque todos los miembros estén unánimemente de acuerdo sobre el tema. Pongamos, por ejemplo, libertad de expresión. Bueno, pues todos los miembros de un club están unánimemente de acuerdo en que hay que luchar por la libertad de expresión. Bien, pero el club no puede emitir un comunicado diciendo nosotros apoyamos la libertad de expresión, porque eso significaría ya entrar en una esfera que no nos corresponde. Y segundo, porque, bueno, ahora tenemos que tener mucho cuidado, porque ahora son muchos clubes en el mundo, no solo el futuro vuestro, y hay clubes que están en países pues un poco delicados, por así decirlo, donde en esos países si se empieza a asociar Ágora con algún tipo de activismo político, los miembros pueden llegar a tener problemas. De decir, bueno, esto es una ONG que aquí viene a cambiar nuestro régimen, por ejemplo. Y no. Entonces, a nivel individual, cada uno puede tener las opiniones que quiera, encantados, además, ya os digo, de que incluso sean controvertidas, de que no sean estándar y tal, pero a nivel de club y a nivel de fundación, ahora no tiene una opinión ni siquiera sobre cosas que, bueno, pues a lo mejor deberían, parecen inocuas. En lo único en lo que sí tenemos una opinión como tal, y además está en los estatutos, es que nosotros activamente fomentamos la ciencia y el método científico como forma de descubrir el mundo que nos rodea. Y de hecho, las técnicas que enseñamos en Ágora, en la oratoria, en liderazgo, etcétera, están basadas en investigación. No en investigación anecdótica, de estas que suelen publicar en las revistas de negocios, en plan, a esto le funciona en IBM, por lo tanto debe ser bueno para todo el mundo. No, eso es lo mismo que nada, básicamente. Pero sí en investigación formal, es decir, estudios contrastados, doble ciego, en revistas de tipo peer review y tal. Después, otro aspecto fundamental de Ágora, y esto sí que es aplicable a todo el mundo, es la tolerancia. Todos nosotros tenemos que ser tolerantes, y por tolerantes me refiero a ser capaces de aceptar que otras personas puedan tener otras opiniones, por muy ofensivas que nos parezcan, por muy desagradables que nos parezcan, que tienen derecho a expresarlas, que tienen derecho a defenderlas, y que nosotros tenemos que ser capaces de escucharlas. Solo digo escucharlas, ¿vale? Tolerar su existencia. Para mí, por lo menos, y el principio no consiste en eso, tolerancia no es igual a respeto. O sea, yo, por ejemplo, no tengo por qué respetar ciertas opiniones. Pero bueno, sí defiendo que esas personas tienen derecho a decirlas. Lo que no es permisible es que alguien, por ejemplo, ante una opinión que le ofende profundamente, reaccione emocionalmente o violentamente, o yo qué sé, o se levante y pega un portazo, o empieza a discutir con el ponente o cosas parecidas. No. Porque además ese tipo de comportamientos lo que hace es dar alas a la otra opinión y la hace más popular todavía. Yo siempre pongo un ejemplo
radical, hombre, no sé hasta qué punto es cercano en Ecuador, pero en Europa eso es muy sentido. Alguien que viene a defender, por ejemplo, que el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial no existió, que todo es una invención judía. Bueno, esa persona, por cierto, eso sería ilegal en algunos países, como Alemania. Pero bueno, el caso es que esa persona tendría derecho a defender esa opinión en Ágora, sin que nadie pueda reaccionar emocionalmente. Y la forma de oponerse a ese tipo de opiniones es presentando otro discurso en contra o haciendo un debate, pero no, lo dicho, no reaccionando emocionalmente o violentamente. Y la tolerancia, la capacidad de escuchar opiniones ajenas, no digo de aceptarlas, simplemente de escucharlas, sin cerrar la mente. Es una característica fundamental de un buen líder y también de un buen debatiente, por así decirlo. Después hay otros principios que son bastante más fáciles, como por ejemplo la no discriminación. Los clubes no pueden discriminar ni por sexo, ni por orientación o identidad sexual, ni por edad, ni por, yo qué sé, por supuesto, ni por etnia, ni por nacionalidad, ni por, bueno, raza, aunque la raza, todos somos la raza humana. Solo hay un tipo de discriminación que está permitida, que es un poco implícita, y es el lenguaje en el que funciona el club, lo cual es un poco de sentido común. Es decir, los clubes funcionan en el lenguaje en que deciden sus miembros. Supongo que en Quito vosotros el primer club que formaréis será en español, pero no tiene por qué ser. Muchos clubes funcionan en inglés y hay clubes que funcionan en Portugal los clubes funcionan en portugués, en Polonia en polaco y en alemán. Bueno, cada uno monta los clubes como le da la gana. Y evidentemente el que quiera unirse a un club que funciona en polaco, pues tiene que saber polaco. Con lo cual, bueno, eso es una forma de discriminar, pero digamos que es de sentido común. Después, los clubes son entidades sin ánimo de lucro, como la fundación. No pueden tener ningún tipo de lucro. Luego hablaremos un poco de los clubes que deciden cobrar cuotas. Eso es legítimo. De hecho, nosotros lo recomendamos, aunque hablaremos de eso. Y el último principio es la honestidad intelectual. La honestidad intelectual consistente en tener la mente abierta, ser capaz de examinar críticamente no solo las ideas de los demás, que eso siempre es muy fácil, encontrar pegas en los planteamientos ajenos, sino ser capaz, que eso es muchísimo más difícil, de examinar críticamente y de forma continua nuestras propias creencias y nuestras propias ideas. Y ser capaz de reconocer, de cambiarlas en un momento dado si la evidencia que se presenta es suficiente en contra de ellas y de reconocer pues que no teníamos razón. Hay infinidad de estudios que demuestran que los líderes que son capaces de admitir que han cometido un error o que estaban equivocados y ajustan su comportamiento en base a la nueva evidencia que se ha presentado, no solo que se confía mucho más en ellos, aparte se les ve como mucho más honorables, sino que además son mucho más efectivos. Porque al final, por mucho que un líder esté convencido de algo, la realidad se acaba imponiendo. Y si la realidad es otra, malo lo lleva el líder que se ha obcecado en seguir sus propias ideas contra viento y marea. Entonces, trabajamos mucho el intentar disociar lo que es el yo, la persona, de lo que son mis opiniones. Cuando alguien refuta una opinión mía o presenta argumentos o la ataca, porque las opiniones se atacan también, no lo tenemos que ver como un ataque personal, sino como un ataque a una opinión. Eso no es un juicio de valor sobre mí como persona, es simplemente un ataque a un argumento mío y a lo mejor ese ataque tiene razón y a lo mejor yo tengo que cambiar o reconocer que está mal. Eso no me hace peor persona para nada, más bien lo contrario. Entonces, desde el punto de vista de esos principios fundamentales, ¿cómo funciona el modelo educativo de Ágora? Como supongo que habréis visto todos en la presentación, en Ágora no hay profesores como tal, no hay expertos, aunque ocasionalmente los clubes sí pueden invitar a expertos y nosotros hacemos sesiones de formación online monográficas también, pero esas son más bien la excepción, más que la norma. La forma en la que se suele aprender es, hay unos materiales educativos que nosotros proporcionamos
Están online, están disponibles gratuitamente para todos los miembros y están divididos en una serie de actividades o una serie de proyectos. Entonces, cada persona progresa, por cierto, a su ritmo. Es decir, no hay que estar pues hoy toca este tema, mañana toca la clase siguiente, entre comillas, toca este otro tema. No, cada uno progresa individualmente por el programa educativo al ritmo que pueda. Nosotros en los correos os hemos dicho que, bueno, al menos hay que intentar asistir a un club 2 veces al mes, más que nada porque si no se pierde la continuidad. Ahora, hay gente que tarda en completar la primera parte, la ruta básica que llamamos del programa educativo, 3 meses, otra gente que tarda 2 años. Evidentemente, lo segundo ya es una exageración, ¿no? Hay que intentar más que nada porque, bueno, a esa persona no le va a servir de mucho si se lo toma con tanta calma. Entonces, cada uno, para una actividad concreta, un proyecto concreto, estudia los materiales educativos que nosotros tenemos online, prepara la actividad. En el caso de que sea comunicación en público, esa actividad habitualmente será preparar un discurso o una ponencia, como queráis llamarlo. La preparación o bien es individual o bien con un mentor. De hecho, justo acabamos de publicar el manual de mentorazgo en la wiki y está en inglés. Como en una semana y media lo tendremos también en español. Y la parte importante es que ese discurso después se presenta delante del club, la parte de la práctica, o esa actividad se realiza enfrente de los miembros del club. Y la persona que la ha realizado recibe la opinión o evaluación o feedback de todos los asistentes. Entonces, muchas veces suele surgir la duda de, bueno, ¿y esto funciona? A mí me gusta mucho hacer la analogía de, imaginaos que vosotros queréis aprender a cocinar. Entonces, tenéis 2 opciones. La primera es apuntaros a un curso, a un seminario, no sé, de una semana o de unos cuantos días con un profesor o un cocinero, un chef muy famoso. Gordon Ramsay, por ejemplo, en Europa, o Ferran Adrià, aquí en España, no sé en Ecuador quién es el equivalente. Pero bueno, el caso es que os apuntáis a una clase tradicional. Entonces, gastáis un montón de dinero y aprendéis lo que podéis y pasada esa semana lo que hayáis aprendido. Ahora, otra forma diferente, otro enfoque diferente es lo que yo llamaría el club de cocina. Os apuntáis a un club de cocina. Cada semana aprendéis, leéis como la receta y las instrucciones para hacer un plato. Y cada semana lo cocináis para todos los miembros del club. Y todos los miembros del club prueban vuestro plato y os dan vuestra opinión. Entonces, ese proceso lo repetís semana tras semana tras semana durante unos cuantos meses. Bueno, pues de nuevo, la investigación demuestra que este segundo enfoque, es decir, la gente que se pone a practicar lo antes posible una habilidad o una capacidad que quiere adquirir, que recibe opiniones y ajusta lo que ha hecho en base a esas opiniones, a ese feedback y repite el proceso una y otra vez, acaba siendo mucho más experta en esa habilidad que el planteamiento de, bueno, voy a un curso de un experto. Pero vamos, muchísimo más. Y eso es universalmente así para prácticamente cualquier habilidad que se os ocurra. Ya sea, yo qué sé, equitación, jugar al fútbol, cocinar, tocar el piano, hablar en público. Al final, ese tipo de habilidades, incluso habilidades puramente abstractas, como podríamos decir las matemáticas, al final es práctica, 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 práctica. Y los clubes, en el fondo, tienen ese propósito. O sea, los clubes de Ágora complementan el programa educativo porque proporcionan un entorno seguro, un entorno amigable, un entorno no hostil, donde vosotros podéis practicar y podéis experimentar. Y practicar de una forma estructurada, no practicar sin ton ni son, sino con una metodología guiada.
La parte de no hostil y amigable es importante porque los clubes arropan mucho a los participantes. Luego en el mundo real pues hay audiencias que son hostiles, hay audiencias que si se aburren se van o se duermen o empiezan a... Bueno, tiraros cosas ya sería demasiado, pero puede pasar. Así que los clubes actúan como una especie de nido. ¿Qué es lo que ocurre en una reunión de un club? Bueno, lo importante es que las reuniones no son reuniones improvisadas. Es decir, no es vamos a reunirnos, nos hemos reunido, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Venga, vamos a tomarnos unas cañas. No. O sea, las reuniones se preparan. Hay un moderador y hay un orden del día. Y el orden del día especifica qué es lo que va a ocurrir en esa reunión, qué secciones va a haber, quién las va a hacer, cuánto va a durar cada sección, etcétera. Las posibles secciones, bueno, están en la documentación, hablaremos de ellas enseguida, pero el caso es que cada sección tiene un responsable de esa sección. Por ejemplo, aquí tenemos, en este pequeño ejemplo, el moderador y 3 secciones que son Viajamos a, un discurso preparado y una sección de discursos improvisados. ¿Quién hace de moderador y quién es el responsable de cada sección? Es algo que varía de reunión en reunión. No siempre la misma persona es el moderador, ni no siempre la misma persona es la que lleva los discursos improvisados, porque si no sería súper aburrido. Después tenemos una serie de roles que son transversales, por así decirlo, o comunes a todas las secciones. Hay hasta 5 roles transversales, aunque vosotros en el club empezaríais probablemente solo con 2, que son las más básicas. El cronometrador, que se dedica, como su nombre indica, a medir cuánto dura cada sección. Y el gramático, que se encarga de vigilar el uso del lenguaje. El cronometrador es importante no solo porque hay que evitar que la reunión se salga de madre, si me permitís la expresión, en cuanto a duración, hay que mantenerla acotada, pero también porque todos los buenos oradores tienen que desarrollar un reloj interno. En el mundo real nadie os va a tolerar, os va a aceptar o os va a aguantar que estéis hablando indefinidamente. Si os han dado 10 minutos, 10 minutos es lo que tenéis. Con suerte, si no hay cambios sobre la marcha, que de eso también hablamos en Agora bastante. Si alguien se pasa, pues pueden pasar varias cosas. Lo mejor que os puede pasar es que os miren mal los organizadores y el ponente que va detrás de vosotros y que no os vuelvan a invitar. Eso sería el caso menos malo. El caso más malo es que si os pasáis de tiempo, os corte el micrófono directamente y ahí os quedáis. Si habéis podido transmitir vuestro mensaje bien y si no, pues problema vuestro. Entonces, por eso, aprender a hablar dentro de unos límites de tiempo acotados es absolutamente fundamental. Y el cronometrador, de hecho, bueno, hay una serie de señales que él presenta para que el ponente pueda saber por dónde va en cuanto al tiempo. Y además el cronometrador tiene la capacidad de echar a alguien del escenario, que bueno, eso está en la documentación, lo veréis. Cuando se pasa de tiempo, me refiero. El rol del gramático no es tanto vigilar la gramática, a pesar de su nombre, aunque eso puede pasar, sino más bien el uso del lenguaje. Con eso me refiero a señalar ejemplos de mal uso del lenguaje o de buen uso del lenguaje, en el sentido de has utilizado esta frase hecha o has utilizado este refrán que ha sido muy apropiado o me ha encantado esa literación que has hecho o me ha encantado esa metáfora que has utilizado. Es decir, no solo cosas negativas o cosas a mejorar. Y el gramático también tiene 2 roles muy importantes. El primero es contar lo que llamamos palabras parásito o muletillas, que son cosas que uno cuando empieza a hablar suele tener bastantes. Son cosas como vocales largas o pararse y empezar a decir, pues yo, ese tipo de cosas que prácticamente destruyen la credibilidad de cualquier orador. No necesariamente sonidos de ese tipo, sino hay mucha gente que simplemente tiene muletillas, como sabes, está repitiendo todo el rato una cosa tras otra y simplemente no se dan cuenta de que lo tienen, pero para alguien que lo recibe es bastante molesto y sobre todo distrae del mensaje principal.
Y otra cosa que hace el gramático es proponer lo que llamamos palabra del día. Que bueno, puede ser una palabra, o puede ser una expresión, o puede ser un refrán, puede ser una cita. El caso es que los que hablan en el club, con independencia de que sea un discurso preparado o en cualquier otro rol, deberían intentar usarla en sus intervenciones. ¿Con eso qué conseguimos? Pues conseguimos evitar una cosa que por desgracia es bastante frecuente y es que la gente memoriza sus discursos. Y eso es nefasto. Lo más importante que tiene un orador es su credibilidad. De hecho, hace unas 2 semanas estábamos inaugurando un club en Murcia y allí había un profesional del teatro que con mucha razón decía, el público te va a perdonar prácticamente cualquier cosa. Si sufres sobre el escenario, el público va a sufrir contigo. Si te quedas en blanco en el escenario, el público lo va a pasar mal contigo. No se va a reír, ni te va a juzgar, ni nada parecido. Ahora, lo que el público nunca te va a perdonar es que mientas. Y no ser uno mismo es una forma de mentir, en el fondo. Así que lo principal que intentamos en Ágora es que cada uno de vosotros desarrolle un estilo de comunicación propio. No que seáis como X o como Y. Sí, se pueden utilizar como ejemplo, muchos oradores famosos, se puede tomar nota de sus técnicas, pero nunca intentar ser ellos, ¿vale? Porque ellos ya solo hubo uno, ya fueron ellos. La credibilidad y la naturalidad son absolutamente fundamentales. Y cuando uno memoriza un discurso, es muy complicado, salvo que seáis actores profesionales o salvo que seáis súper buenos preparando esa memorización, es muy difícil que podáis repetirlo sin que sonéis acartonados o robóticos o mecánicos. Y eso es lo menos malo que os puede pasar, que se os perciba como alguien que, perdonadme la expresión, como alguien que viene ahí, vomita su discurso memorizado y ya está, y se olvida de lo demás. No, os puede pasar que a la más mínima distracción, y además esas cosas pasan continuamente, alguien entra, suena el móvil, hace una pregunta, interrumpen, no sé qué, perdáis el hilo si habéis memorizado el discurso, no sepáis por dónde ibais, qué tocaba, y a partir de ahí ya es un desastre. Os podéis quedar en blanco, podéis empezar a repetir cosas que ya habéis hecho, podéis saltaros párrafos, en fin. Por eso no hay que memorizar las cosas. Y el objetivo de la palabra del día es precisamente, como es una cosa que no se conoce hasta el inicio de la reunión, tendríais que ser capaces de, sobre la marcha, incorporarla. Algo que evidentemente es difícil de hacer si habéis memorizado el discurso. Bueno, la parte importante, o una de las partes importantes, es que todas las secciones tienen un evaluador. Un evaluador que se encarga de dar su opinión. Y aquí quiero puntualizar, y esto es muy importante, que las evaluaciones no son unas evaluaciones en el sentido académico o unas evaluaciones en el sentido de puntuación o en plan examen, bueno, te pongo un 7 de 10. No, son opiniones que se emiten. Y ahora hablaré un poco más de ellas. Pero el caso es que las opiniones, estas evaluaciones son el feedback, los puntos de mejora que vosotros recibís sobre los que tenéis que trabajar. Pero no dejan de ser opiniones. Está en vuestra mano aceptarlas o no aceptarlas. De hecho, no es raro en una reunión recibir muchas veces evaluaciones contradictorias. Alguien que te dice, has hablado tan rápido que no me he enterado de nada, o alguien que os dice, en la misma reunión, yo creo que llevabas un buen ritmo. Igual un poquito más rápido hubiera sido mejor porque ha habido partes del discurso que me han parecido lentas. Puede pasar perfectamente. En vuestra mano está aceptarlas o no aceptarlas y actuar sobre ellas o no. Entonces, como os decía, las reuniones tienen que tener un orden del día. Ese orden del día tiene que ser conocido de antemano y, bueno, suelen durar entre 1 y 2 horas. Más de 2 horas ya no recomendamos, 2 horas y media yo diría que es el límite porque la gente se cansa mucho. En cuanto a la reunión formal como tal, o sea, la reunión de Ágora. Luego, muchos clubes se quedan después de la reunión o antes de la reunión para socializar. Bueno, eso ya es una actividad bastante más lúdica, bastante más agradable. Evidentemente esa no está planificada y, bueno, suele ser buena. En Madrid, por ejemplo, bueno, casi diría en España,
todos los clubes, la mayor parte de los clubes se reúnen en bares y restaurantes. No porque no tengan otros sitios mejores donde reunirse, que los hay, pero es porque después de la reunión se quedan a tomar cañas. Y de hecho la parte de las cañas suele durar más tiempo que la propia reunión, pero bueno. En Indonesia, por ejemplo, se quedan a cenar, al parecer es la tradición después de cada reunión. Así que la parte social es importante, pero no hay que perder nunca de vista que Ágora es una fundación educativa. Entonces, el grueso de las actividades tienen que ser educativas. Aquí tenéis un orden del día ejemplo. Luego hay unas plantillas que os diré dónde están, pero esencialmente, como podéis ver, aparecen las secciones que hay, a qué hora se supone que empieza cada una, quién hace qué cosa, una explicación más o menos genérica de la sección y luego las señales para el cronometrador, para el temporizador. Por ejemplo, pues la primera sección, la presentación general, dura en este caso entre 3 y 5 minutos. Y bueno, hay que mostrar una serie de señales, verde, amarilla, roja, pues a los 3, a los 4 y a los 5 minutos. Quiero ahora detenerme un poco sobre el tema de las evaluaciones. Como os comentaba, las evaluaciones son sobre todo opiniones y son las principales cosas que hay que saber hacer y las que más contribuyen a que las personas aprendan. En primer lugar, como os decía, las evaluaciones son opiniones. No son juicios de valor ni son pensamientos o obligaciones ex cátedra que uno tiene que cumplir sí o sí. Y aquí muchas veces surge la duda de, bueno, ¿y cómo exactamente alguien que acaba de empezar puede evaluar a otra persona, que a lo mejor es más veterana que él? ¿O puede todo el mundo evaluar realmente? ¿O yo no soy un experto en comunicación en público? ¿Cómo voy a evaluar a alguien que está hablando? Y aquí de nuevo podemos utilizar la analogía de la cocina o del cine. Vosotros no estáis evaluando a las otras personas, a los otros ponentes, a los otros oradores, desde un punto de vista académico o desde un punto de vista formal. Los estáis evaluando o estáis emitiendo una opinión desde un punto de vista de receptores de ese producto, por así decirlo, que acaba de, o de esa actividad que acaba de ocurrir en el club. Cuando vosotros vais, por ejemplo, a ver una película, cuando salís del cine, pues oye, sí tenéis una opinión sobre lo que acaba de pasar dentro. Si estáis con amigos, sí podéis comentar a lo mejor, pues hombre, este actor no me ha gustado, me ha parecido muy acartonado, o qué bien ha actuado esta actriz, o el guión era súper predecible, en el minuto 5 ya sabía cómo iba a acabar la película, los efectos sean horribles o los efectos sean muy buenos, la música espectacular, o demasiado alta o demasiado baja, lo que sea. Y sin embargo, ninguno de vosotros, creo, sois ni actores profesionales, ni directores de cine, ni productores, ni compositores, pero sí tenéis una opinión sobre el producto en sí. Y la tenéis como audiencia. Y al final, con la comunicación en público pasa exactamente igual. Un orador a quien tiene que hacer contento, a quien tiene que satisfacer, no es al académico de la lengua o al teórico de la comunicación en público que está haciendo un tratado sobre cómo hablar en público. No, no. Tiene que satisfacer a su público, a su audiencia. Y precisamente esa es la opinión que estáis recibiendo. Y no es correcto decir que no tenéis experiencia, porque, lo dicho, como audiencia, como gente que ha estado escuchando discursos, alocuciones, presentaciones, ponencias de otro, tenéis toda la vida de experiencia, porque toda la vida habéis estado escuchando ese tipo de cosas, por televisión, por radio, en películas, entre amigos, en presentaciones de empresas. O sea que experiencia como oyentes no os falta para nada. Y simplemente estáis transmitiendo vuestra opinión, ni más ni menos. Pero muchas veces es complicado transmitirla. Las evaluaciones tienen que cubrir también no solo aspectos a mejorar, sino aspectos positivos. Es decir, los evaluadores, aunque haremos una formación específica más adelante sobre evaluaciones y en la parte de, os recomendamos que leáis con detenimiento la parte de evaluación, cómo hacerlas, pero básicamente el evaluador también tiene como rol o como objetivo motivar al ponente. No solamente decirle, tu discurso no me ha gustado nada, ha sido horrible. Porque claro, si a alguien le decís eso, pues no va a volver al club.
le hundís en la miseria. Ojo que lo contrario también es malo. Decir, bueno, me ha encantado tu discurso, ha estado fenomenal, genial, eres un maestro. Pues claro, la otra persona dirá, bueno, y si tan maestro soy, si todo es tan bueno, ¿para qué narices vengo yo al club? Si no tengo nada que mejorar. Entonces, una buena evaluación combina ambas cosas. Señala los aspectos positivos y señala los aspectos que son mejorables, a juicio, en opinión del evaluador. Y es importante que la opinión sea específica. Es decir, no me vale, me ha gustado mucho tu discurso, porque bueno, eso es muy general. O sea, ¿qué significa eso? Exactamente qué te ha gustado. O no me ha gustado nada tu discurso, igual, no es nada específico. Mucho más específico, mucho más útil, por lo tanto, sería decir, me ha parecido, has estado muy estático en el escenario. Yo creo, y esa es ya la cuarta parte, yo creo que hubiese sido más adecuado que te hubieses movido un poco y especialmente cuando te dirigías a ciertas personas del público, pues que te hubieses acercado a ellas. Entonces, la evaluación no solo tiene que ser específica, sino que tiene que incluir consejos sobre cómo mejorar. Y esos consejos tienen que ser actuables, es decir, que la persona pueda hacer algo con esos consejos. Un ejemplo de un consejo que no sería actuable es que le digáis a alguien, pues tienes una voz muy rasposa. Pues chico, es la voz que tengo, ¿qué le voy a hacer? Así he nacido, no puedo hacer nada con tu consejo. O sea, por mucho que me recomiendes que tenga otra voz, es la que tengo. Como si me recomendáis crece. No, tengo la altura que tengo. O sea, las evaluaciones siempre, especialmente cuando estáis diciendo cosas que a vuestro juicio no os han convencido demasiado, no voy a decir cosas negativas, porque realmente una evaluación tampoco puede hablar nunca en términos absolutos, en el sentido no has hecho esto bien, porque, bueno, ¿quién eres tú para decirme que no lo he hecho bien? Estás dando tu opinión, ya está. O sea, a ti no te habrá parecido bien, a otro igual sí. Entonces, las evaluaciones, lo he dicho, son opiniones, tienen que ser específicas, tanto en lo bueno como en lo malo, y tienen que incluir consejos sobre cómo vosotros lo haríais de otra forma o cómo os sentiríais mejor si el orador lo hubiese hecho de otra manera. Misma historia que con el cine o con un restaurante. A pesar de que, por ejemplo, no seamos cocineros profesionales, si yo voy a un restaurante, sí tengo una opinión sobre lo que ha ocurrido. Y sí puedo decir, pues oye, mira, el servicio ha sido muy lento para mi gusto. Habéis tardado 30 minutos en servirme. Hubiera sido mucho mejor, os recomiendo que intentéis reducirlo a 10 minutos. Yo no os digo cómo, porque yo no soy un cocinero profesional, pero para mí lo normal hubiese sido 10-15 minutos, no media hora esperando una ensalada. Luego, el pescado estaba crudo, para mi gusto. Pues hombre, igual hay que hacerlo un poco más. Lo dicho, tampoco os voy a decir qué sartén tenéis que utilizar o qué freidora. Yo no sé lo que tenéis en cocina, pero el resultado es ese. Y me hubiese gustado que el resultado hubiese sido otro. Así tenéis que enfocar vosotros las evaluaciones. Y ahora, en cuanto a evaluaciones, hay dos evaluaciones que en general los oradores van a recibir, los ponentes. Una es la de un evaluador asignado para esa reunión, para ese ponente en concreto. Es decir, cuando uno presenta un discurso preparado en el club, va a tener asignado un evaluador específico. Ese evaluador va a tener una guía que proporcionamos nosotros, dependiendo de cuál sea el proyecto, sobre en qué cosas se tiene que fijar, qué cosas tiene que mirar y cómo tiene que hacer la evaluación. Por ejemplo, si el orador está presentando un discurso cuyo objetivo didáctico es, por ejemplo, el lenguaje no verbal, pues al evaluador le diremos, te tienes que fijar en cómo esa persona usa las manos, si se mueve por el escenario, cuáles son los gestos que usa, si los gestos se corresponden con lo que está hablando o no, si apoyan al mensaje o no, si los gestos están sincronizados con lo que está ocurriendo en la boca o no, las expresiones faciales, etcétera. Entonces, todo eso va a venir en esta especie de plantilla que el evaluador va a rellenar, se la va a dar al ponente y además el evaluador va a presentar su evaluación en frente del club. Recibe, por lo tanto, presenta una evaluación verbal. No siempre vais a tener el mismo evaluador, de nuevo, porque si no sería súper aburrido. Es decir, en diferentes reuniones
la misma persona tendrá diferentes evaluadores. Y de hecho, hacer evaluaciones también es todo un arte y es una cosa que como líderes las personas tienen que aprender. Es decir, dar una crítica constructiva a alguien. Especialmente, suele haber dos tipos de problemas habitualmente en estas situaciones. Gente que no es capaz de decir nada, entre comillas, negativo de otra persona porque le cuesta mucho criticar. Y gente que al revés es muy, muy bruta haciendo la crítica. O la crítica es destructiva totalmente o no es útil. Entonces, aprender a hacer una crítica constructiva es una habilidad fundamental y eso es lo que también entrena el ser evaluador de alguien. El resto de miembros o invitados del club lo que tiene es una planilla genérica en la que pueden hacer su evaluación por escrito solamente y cubre criterios como, bueno, naturalidad, si el discurso ha tenido una apertura buena, si ha habido una buena conclusión, en el caso de que haya habido humor o historias o anécdotas, cómo han sido, si han sido apropiadas. Pero bueno, es una evaluación un poco más genérica que la que hace el evaluador asignado. Ahora, según la sección que sea, hay diferentes evaluadores. Por ejemplo, cuando alguien presenta un discurso preparado, tiene, como os he comentado, un evaluador asignado que usa la planilla correspondiente para ese proyecto. Después tenemos una sección que se llama discursos improvisados, en las que las personas tienen que contestar a preguntas que no se esperan. Esa sección tiene un responsable de discursos improvisados y también es evaluada. El evaluador de discursos improvisados pues evalúa cómo lo ha hecho tanto el líder de la sección como los diferentes participantes. Y tenemos un rol general, que es el evaluador de la reunión, que lo que hace es evaluar a todos los demás. Al moderador, al gramático, al cronometrador y a todos los evaluadores. Para eso sí que no hay planillas, sino que, bueno, habitualmente suelen ser notas manuscritas. La evaluación de todas formas también es verbal delante del club para que todos puedan aprender. Y ofrece consejos generales. El evaluador de la reunión, por ejemplo, podría decir cosas como la reunión no ha comenzado a la hora, hemos tardado 10 minutos más, tendríamos que intentar mejorar de esta de otra forma. Me ha gustado mucho cómo el cronometrador ha hecho su trabajo, especialmente cómo ha hecho el informe final, porque no ha sido nada aburrido, cómo ha echado a este tío que ha estado hablando demasiado tiempo, etcétera. Al final, las evaluaciones, lo dicho, es la forma en la que principalmente la gente mejora. Y es una habilidad que hay que desarrollar. Y saber aceptarlas también. Una cosa que sí quiero mencionar es que los evaluadores nunca entran en el, salvo ciertos proyectos muy específicos, pero eso no serán los que hagáis al principio en el club, los evaluadores nunca entran en el contenido del discurso. Es decir, un evaluador nunca se puede poner a debatir diciendo no estoy de acuerdo con lo que has dicho, te estás equivocado, yo tengo otra opinión diferente y mucho menos ponerse a debatir sobre el tema. Los evaluadores se centran en la presentación exclusivamente. Nada más. Luego ya en proyectos más avanzados sí se habla del contenido. Pero cada ponente elige aquello de lo que quiere hablar. Y los evaluadores no entran en ello. Esa es una pregunta, por cierto, que suele surgir con bastante frecuencia en el sentido de ¿y sobre qué tema hablamos? Pues sobre lo que os interese. Nosotros ni el club fijan los temas. Cada uno elige aquello de lo que le apetezca hablar y nosotros solemos recomendar que sean cosas que os importen, que os apasionen, que os interesen. No penséis, no prejuzguéis que van a ser aburridas para los demás, porque igual no es así, igual os lleváis una sorpresa. En vuestra mano está. También es verdad que muchas veces los clubes organizan de vez en cuando reuniones temáticas. Por ejemplo, pues hoy vamos a hablar de ecología o de viajes o de lo que sea. Entonces, bueno, pues se intenta que todos los que participan en esa reunión hagan algo relacionado con el tema general. Pero eso es algo ocasional, ¿de acuerdo? La excepción más que la norma. ¿Qué cosas podéis hacer en un club? Pues hay un montón de actividades que tenemos, están todas en la documentación. Algunas entrenan habilidades como la oratoria, otras entrenan habilidades como el liderazgo,
otras el pensamiento crítico y otras la capacidad de debatir. No hay tiempo en una reunión de hacerlas todas, ni de lejos. Más que nada porque ya solo un debate, por ejemplo, es una cosa que ocupa entre hora y hora y media. Más bien entre hora y media y más. Con lo cual, si tenéis una reunión, un debate, ese debate ya se ha comido prácticamente toda la reunión. Y si intentáis encima añadir 40 historias más, la reunión se os va a 10 horas y evidentemente eso no es práctico. Entonces, yo ahora os voy a sugerir con qué podéis empezar, con qué secciones podéis empezar vuestras reuniones y luego cuando os sintáis cómodos ya podéis intentar ver en la documentación otras secciones y comenzar a incorporarlas en vuestra actividad. Los clubes tienen libertad relativamente completa a la hora de configurar su orden del día y elegir qué secciones quieren tener. Tenemos unas cosas que se llaman requisitos operativos en el sentido de, bueno, pues por ejemplo, un club debería hacer como mínimo 4 debates al año, porque si no se pierde esa parte y esa parte es fundamental desde el punto de vista de la formación. Pero el primer año no os debería preocupar eso porque el primer año los clubes suelen tener otros problemas como estabilizarse, conocer el funcionamiento de Ágora, integrarse con la comunidad. Con lo cual, bueno, pues los requisitos estos operativos solamente os menciono para que sepáis que existen, pero no que no os preocupen al principio. ¿Cómo suele funcionar una reunión típica? De nuevo, esto es un orden del día sugerido, ¿de acuerdo? Vosotros, una vez que tengáis ya rodaje, podéis empezar a experimentar y hacerlo de otra manera. Habitualmente el anfitrión o el moderador habla en la reunión y hace una pequeña introducción pues, sobre lo que es el club, pues, su propósito. Esa introducción sobre todo es de cara a nuevos miembros, de cara a invitados que hayan aparecido, porque los clubes en principio están abiertos a todo el mundo. Habla también un poco de Ágora, hace algunas cosas de procedimiento, como bueno, pedirle a la gente que apague sus móviles, que no hable mientras alguien está hablando, que no entre alguien de la habitación mientras haya un orador hablando, porque eso distrae. Y luego el moderador o el anfitrión llama a las diferentes personas. Como él es el que lidera la reunión, pues en principio lo primero que suele hacer es llamar al cronometrador. Digo llamar porque todo el mundo debería, nadie habla desde su asiento. Todo el mundo, y por eso en la elección del local decimos que debería tener un área separada que actúe como escenario. No que sea un escenario en el sentido de estar elevado y que haya focos y tal, sino un área separada del público. Porque una cosa es la sensación de estar hablando en una mesa desde el asiento propio y sentado, y otra cosa muy diferente es levantarse, ir enfrente de todo el mundo y hablar desde allí. La sensación es bastante diferente. Entonces, el moderador llama al cronometrador y el cronometrador explica su rol, explica lo que va a hacer, cómo va a medir el tiempo, qué señales va a presentar, etcétera, etcétera. Después llama al gramático y el gramático también lo mismo, explica su rol, explica la parábola del día, explica cómo va a contar muletillas, etcétera. Y después, por cada sección, el moderador llama primero al evaluador de la sección. Por ejemplo, si la sección es un discurso preparado de alguien, e imaginemos que ese discurso, el objetivo es lenguaje no verbal, por seguir con el mismo ejemplo, pues el evaluador lo primero que hará es explicar al resto del club cuáles son los objetivos. Pues el objetivo que va a tener Marta en su discurso siguiente, que es sobre el lenguaje no verbal, es practicar, pues eso, gestos, expresiones faciales, etcétera. Entonces tenemos que fijarnos todos en, bueno, todas esas cosas que os he mencionado antes. De esa forma, el público, los asistentes del club tienen una visión más clara de en qué fijarse a la hora de hacer la evaluación. Después está el discurso preparado como tal, Marta presenta su ponencia y después el moderador suele dar un tiempo de 2 o 3 minutillos, 3 ya es demasiado, entre 1 y 2 habitualmente, para que la gente escriba su evaluación y para que también el evaluador prepare su intervención. Al final de ese tiempo, el evaluador vuelve a salir y hace una evaluación del discurso de Marta, en este caso. Los demás la hacen únicamente por escrito. Y esto se repite por cada sección. Si la sección, por ejemplo, es sobre discursos improvisados, pues primero saldrá el evaluador de los discursos improvisados, dirá por qué hacemos esto, qué es lo importante, en qué hay que fijarse. Después
saldrá el propio responsable de la sección de discursos improvisados y después tendremos al evaluador de nuevo. Y al final de la reunión, las cosas ocurren en sentido contrario, un poco. Es decir, primero el anfitrión llama al gramático, el gramático presenta su informe, indica cuántas muletillas ha cometido cada uno, cuántas palabras del día ha utilizado cada uno, ejemplos de buen o mal uso del lenguaje, etc. Después el cronometrador, lo mismo, cuánto tiempo ha tardado cada uno, han durado las intervenciones de cada uno. Y finalmente se llama al evaluador de la reunión que presenta su evaluación general. Y ya está. Y la reunión concluye. Entonces, muchas de las actividades que había antes en el panel ese son actividades que son autocontenidas o actividades que siempre tienen los mismos objetivos y que siempre se hacen de la misma forma. Por ejemplo, el pensamiento del día, que es básicamente un discurso corto de entre 2 y 4 minutos, que bueno, lo llamamos pensamiento del día, pero puede ser la película del día, el lugar del día, la cita del día, el libro del día, lo que me interesa del día. Es básicamente una intervención corta para alguien que se siente muy nervioso a la hora de hablar en público y que le permite hablar de cualquier cosa que le apetezca. Pues bueno, esa sección es siempre la misma. O sea, si la misma persona la hace 10 veces que tendrá los mismos objetivos, la misma mecánica, los mismos criterios de evaluación, etc. Los discursos preparados no. Los discursos preparados tienen una estructura. Forman parte de lo que llamamos un programa educativo. Empezamos por lo que se llama una ruta básica, que consiste en 16 proyectos, ¿vale? Luego os diré dónde están y cómo se accede a ellos y todo ello. Entonces, cada uno de esos proyectos tiene objetivos concretos. Hay proyectos cuyo objetivo es lenguaje no verbal, otros proyectos trabajan estructura del discurso, otros proyectos trabajan recursos lingüísticos, otros proyectos trabajan uso del humor, uso de anécdotas, y además están graduados de forma que los primeros proyectos tienen unos requisitos o unos objetivos muy modestos, ¿vale? Se empieza por lo más básico, especialmente pensados para gente que se pone muy nerviosa a la hora de hablar en público. Y en los primeros discursos, por ejemplo, el objetivo es simplemente ser capaz de transmitir una única idea, no estar disperso, o tener una estructura clara, cosas básicas. Pero en los discursos más avanzados, pues ya se pide, por ejemplo, usar humor, usar emoción, usar historias o anécdotas personales, etc. Y cada proyecto, bueno, la mayor parte de los proyectos están divididos en dos. Una parte que llamamos análisis de discursos y otra parte que es la presentación, la práctica de discursos. En la parte de análisis de discursos, el objetivo es buscar un discurso que os haya gustado de alguien, no tiene por qué ser alguien famoso, aunque bueno, la mayor parte de la gente elige o políticos o actores o presentadores de TEDx o cosas similares, pero no tiene por qué ser alguien famoso. El caso es que elegís un discurso y hacéis un análisis de ese discurso desde el punto de vista del proyecto exclusivamente. Entonces, si el proyecto es sobre el lenguaje no verbal o sobre variedad vocal, por ejemplo, pues analizáis ese discurso exclusivamente desde ese punto de vista. Os fijáis en los gestos del ponente, os fijáis en cómo se mueve, os fijáis en las expresiones faciales, os fijáis en esas características. Y luego presentáis ese análisis junto con el discurso delante del club para que todos puedan aprender. Con eso no solo perseguimos que podáis ver técnicas de gente profesional, por así decirlo, de gente que os gusta también, con lo cual podéis empezar a desarrollar vuestro propio estilo, sino que también pretendemos que el club se exponga a una gran variedad de formas de hablar en público. Nosotros en Ágora siempre decimos que si al final de todo el programa educativo y al final de todo vosotros vais por ahí y dais una ponencia y la gente os identifica como, está dando un discurso como los que dan en Ágora, eso es un fracaso miserable. O sea, porque no debería haber un estilo Ágora. No es el objetivo. Vuelvo a insistir que el objetivo es que desarrolléis vuestro propio estilo natural.
Y por eso es fundamental que os expongáis a muchas formas diferentes de oradores profesionales y vayáis cogiendo cosas que os gusten para conformar vuestro propio estilo. Muchas veces eso implicará romper reglas tradicionales de la oratoria, no pasa nada, hay gente que lo rompe sabiéndolo, ¿vale? Y eso es su característica. Una vez que hayáis concluido la ruta básica, tenemos lo que llamamos rutas educativas avanzadas, que ya son proyectos, perdón, rutas educativas, cada una de ellas dividida a su vez en proyectos, entre 7 y 12 si no recuerdo mal cada una, que ya son para comunicación en público en contextos muy específicos. Por ejemplo, a la gente que le gusta el emprendimiento o a la gente que se mueve en un entorno profesional, igual le viene bien las ramas de comunicación empresarial o comunicación para emprendedores. Pero a la gente a lo mejor más artística o que le gusta más la narrativa, le puede gustar cosas como los discursos humorísticos o la narrativa, o la rama narrativa, en la que se estudia cómo crear historias, como los arquetipos que hay. Bueno, en definitiva, ese tipo de orientación. Y en las ramas avanzadas, los proyectos ya son bastante más complicados y muchos de ellos requieren trabajo fuera del club. Es decir, la rama educativa básica es vuestro nido, pero en algún momento hay que salir de él. Por ejemplo, los que hacen la rama narrativa, en algún momento tienen que ir en los últimos proyectos a un club de cuentacuentos y contar su propia historia, creada por ellos mismos a una audiencia que en principio está pagando por estar ahí. Con lo cual, pues igual no es tan, digamos, igual no arropa tanto como en un club. O sea, esa audiencia está pagando y espera ser entretenida. O en comunicación empresarial o comunicación para emprendedores, pues deberíais, en los últimos proyectos, se pide que vayáis a una conferencia, que vayáis a un fondo a uno de estos eventos de comunicación entre emprendedores e inversores y deis un discurso de lo que permitan ahí, que suelen ser 5 minutos, presentando vuestra idea o vuestro proyecto. En la vida real, no en Ágora. Y en Ágora no hacemos roleplays. Consideramos que eso es una cosa absurda. Bueno, habitualmente una de las cosas complicadas a la hora de empezar, como Ágora ha crecido mucho, es dónde están las cosas. Entonces, voy a mostraros dónde encontrar todas las cosas de las que he estado hablando, sobre todo a la hora de empezar el club. Bueno, toda la documentación nuestra está en nuestra wiki. Ahora mismo está abierta a todo el mundo, aunque en el futuro se restringirá, será solo para miembros, como es el objetivo, siga siendo gratuita y todo eso, pero para miembros. Bueno, podéis cambiar el lenguaje por aquí. Entonces, los diferentes roles o las diferentes actividades que os comentaba antes están todas aquí. Con lo cual, por ejemplo, si vosotros sois cronometrador en una reunión y es la primera vez que lo hacéis, pues lo suyo sería que vinieseis aquí y leáis exactamente cómo es el rol del cronometrador, qué tiene que hacer, cuáles son las señales que tienen que utilizar, cómo se notifican esas señales a los oradores, cómo hacer un informe, qué tipo de técnicas utilizar, cómo echar a un orador que se está pasando del tiempo del escenario, etcétera. Es decir, está descrito con muchísimo detalle. ¿Que sois moderador de la reunión? Lo mismo, venís aquí y aquí está explicado cuáles son las buenas técnicas que utiliza un moderador, cómo se da la palabra, cómo se retira, cuál es el protocolo, cómo gestionar algunas incidencias que pueda haber, etcétera. Con lo cual, lo dicho, cualquiera que tenga un rol que no conozca o que le haya tocado o que le guste hacerlo, lo primero que debería hacer es venir aquí y ver en qué consiste ese rol. Una parte importante también es que todos los evaluadores deberían leer es el papel, el tema de este oratorio aquí de dando retroalimentación y el papel del evaluador, en el que se explica con muchísimo detalle cómo hacer buenas evaluaciones, de forma que sean útiles para todos. Lo dicho, si alguien tiene el rol de evaluador, desde luego debería leerse esto. Y ahora, el programa educativo como tal,
aparte de lo que son las actividades genéricas, la ruta básica la tenéis aquí, ¿de acuerdo? Programa educativo básico. Y aquí están los 16 proyectos que os comenté. Entonces, por ejemplo, la mayor parte de la gente empezará por el 2, hay que hacerlos en orden, ¿de acuerdo? Sin saltarse ninguno. El que sí se puede saltar es el de cronometrador o contador de muletillas, porque esos son proyectos para gente que está súper nerviosa y son intervenciones mínimas delante del público como para perderle un poco el miedo. Pero si alguien no tiene tal grado de ansiedad y es capaz de decir al menos 4 o 5 cosas delante de un público, entonces lo habitual es comenzar por el proyecto 2. Entonces, en cada proyecto tenéis cuáles son los objetivos de aprendizaje. ¿Qué elementos se pueden o no se pueden utilizar? Por ejemplo, para un primer proyecto, pues hombre, se pueden utilizar notas, se puede utilizar un atril. Pero si nos vamos a los proyectos más avanzados, como por ejemplo uso de la emoción en los discursos, veréis que no se pueden utilizar ya notas. Bueno, las notas se os quitan en el proyecto 4, porque un buen orador tiene que ser capaz de hablar sin notas. Y desde luego no se permite el uso de atril ni cosas similares, porque habitualmente eso es básicamente un mecanismo para esconderse del público. Es decir, la gente usa el atril para sentirse protegida, por poner una barrera entre ellos y el público, y eso es algo que un buen orador no hace. Entonces, en cada proyecto también tenéis cuál es la temporización. Por ejemplo, en este caso, hablando de las cosas que te gustan, el segundo proyecto es simplemente hablar entre 2 y 4 minutos. Y aquí tendréis por cada proyecto qué es lo que hay que hacer, las explicaciones. Bueno, no todos son tan largos, afortunadamente. Este, como es el primero, pues es bastante detallado en la explicación. Y aquí, en donde dice hojas de evaluación, tendréis la hoja de evaluación que tiene que, a ver si la comparto también, para que veáis qué pinta tiene, que tiene que rellenar el evaluador. Entonces, según sea el proyecto, pues evidentemente los criterios cambian. Este, como es un proyecto muy básico, las preguntas son bastante genéricas. Lo único que se pide es saber si el orador fue natural, si el tema estuvo claro, no que hubiera uno, sino que al menos que estuviera claro, etcétera. Luego ya para otros discursos, otros proyectos más avanzados, se piden más cosas. Otra cosa importante en la wiki es dónde encontrar las plantillas y ese tipo de cosas. Tenemos aquí, en lo que llamamos el portal de marca, el branding portal, toda clase de cosas que podéis utilizar. Tenéis logotipos, tenéis tipos de letra, tenéis plantillas para lo típico, folletos, tarjetas de visita. Tenéis plantillas para las actividades del club, ¿de acuerdo? Aquí tenéis las plantillas para las evaluaciones genéricas, tenéis plantillas para el cronometrador, plantillas para el gramático, plantillas para el orden del día. Todo esto son sugerencias, ¿vale? Si queréis las utilizáis, si no, pues desarrolláis la vuestra propia. El caso es que algo tiene que haber, ¿de acuerdo? Nosotros siempre recomendamos empezar con nuestros modelos y luego vosotros según tengáis experiencia, podéis ir cambiando y adaptaros a lo que mejor funcione en vuestro club. Lo que sí es muy importante es que si utilizáis plantillas o en general materiales del portal, que leáis las directrices de marca, ¿vale? Para saber qué cosas se pueden, cuáles son, lo dicho, cuáles son nuestros colores corporativos, qué cosas se pueden hacer con el logo, qué cosas no se pueden hacer, como por ejemplo estar manipulándolo. Importantísimo, por cierto, y no me quiero entretener más con esto, que en todas las comunicaciones que hagáis de vuestro club siempre tiene que estar el logotipo del club, no únicamente el de Agora, para que no haya confusión entre lo que es una comunicación o una publicación que hace vuestro club con una publicación oficial. Bueno, veréis que hay infinidad de cosas que se pueden hacer, pero lo esencial es saber dónde encontrarlas. Lo dicho, todo empieza a partir de la wiki. A partir de la primera página de la wiki, tenéis acceso a absolutamente todo. Bueno, otras cosas que hacemos
Segundo, la función de compartir pantalla. Otra cosa que hacemos son convenciones, tanto regionales como internacionales. La primera convención internacional fue en Lisboa este año, el 20 y algo de septiembre. La siguiente será en Nepal. Cada año la haremos en un continente diferente, dependiendo un poco de la cantidad de clubes de Ágora que haya, porque bueno, en Portugal había, en el momento de la convención había 7, en Nepal en este momento ya hay 12, con lo cual tenía todo el sentido del mundo. Y en las convenciones, aparte de que se hacen muchísimos eventos de formación e intervenciones muy interesantes, el próximo año vamos a empezar con los concursos, tanto a nivel regional como a nivel mundial. Entonces, tendremos diferentes categorías de concursos en las que podéis participar si lo queréis. Y ahora, por fin, ¿cómo comenzar? ¿Qué cosas os sugiero en general para la primera reunión del club? Si empezáis solo con estas secciones, ya podríais estar funcionando varios meses, incluso unos cuantos, sin ningún problema. Una sección con discursos preparados, ¿cuántos? Dependiendo de lo que dure la reunión de vuestro club. Evaluaciones de esos discursos preparados, informes analíticos, que esos de momento son para vosotros el cronometrador y el gramático. Luego hay otros roles analíticos que evalúan otras cosas, como el evaluador de escucha o el evaluador de lenguaje no verbal, pero esos ya son roles un poco más avanzados que, bueno, mejor que tengáis cierta soltura antes de intentar introducirlos. El pensamiento del día y la sección de discursos improvisados. Entonces, con hacer esas, ya tenéis montada una reunión perfectamente útil y productiva. Habitualmente, la buena práctica es que el que vaya a hacer el rol de lo que sea, el discurso preparado, o el evaluador, o el cronometrador, pues se vaya a la documentación y lo lea. Pero bueno, aquí tenéis un resumen de lo que es cada cosa. De la mayoría ya he hablado. La única que a lo mejor no he comentado son los discursos improvisados, en la que el objetivo es que una persona prepara una serie de preguntas, el responsable de discursos improvisados prepara una serie de preguntas, ¿cuántas? Dependiendo del tiempo que tengáis en la reunión, habitualmente 4, 6, 8, depende, y elija víctimas, por así decirlo, a veces voluntarios, pero en general todo el mundo tiene que ser capaz de sobrevivir a esa sección. Y a cada víctima se le hace una pregunta y tiene que responder sobre la marcha. Las preguntas tienen que ser realistas y el objetivo es entrenaros para situaciones en las que hay que dar una respuesta en un tiempo muy corto y no estabais esperando una pregunta. Eso puede ser en entrevistas, pueden ser tanto entrevistas en la prensa como entrevistas en un entorno laboral, entrevistas de trabajo, eventos sociales, etcétera. Por eso, como veis ahí, está subrayado que el coordinador de discursos improvisados tiene que preparar preguntas que sean realistas. Por ejemplo, imagínate que estás en una entrevista de trabajo y el entrevistador te pregunta lo típico: ¿cuál es tu peor característica? Entonces, hay que saber articular algo en menos de 20 segundos y proporcionar una respuesta que al menos dure entre 1 y 3 minutos. Insisto en la parte de realistas porque muchas veces esto degenera, este tipo de secciones degeneran en preguntas de tipo, bueno, imagínate que eres un superhéroe, ¿cuál sería tu superpoder? O si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época te irías? Bueno, eso está bien. Hay una sección que llamamos de rompehielos para relajarse un poco y tal. Esas preguntas se encajan mejor en esa sección, pero no son muy realistas. No es una cosa que a uno le vayan a preguntar habitualmente en la vida. Así que con hacer esas secciones ya podríais tener una reunión montada.
Y aquí tendréis cómo sería, por ejemplo, un orden del día para esa reunión. Si sumáis todas las actividades, veis que tenéis una reunión de 1 hora, más o menos. Lo que pasa es que entre que la gente sale al escenario, vuelve, los aplausos, las presentaciones por parte del anfitrión o el moderador, etcétera, al final se os va a 1 hora y media. Pero lo dicho, un discurso preparado, un pensamiento del día, una sección de discursos improvisados y sus correspondientes evaluadores y el cronómetro y el gramático, y ya tenéis la reunión montada. ¿Cómo se asignan los roles? Pues cada uno elige. En principio eso es por voluntariado, aunque al final a veces hay que estar asignando roles. Habitualmente lo apropiado es preguntar, ¿quién quiere hacer esto? ¿Quién quiere hacer lo otro? Entonces la gente se apunta. Y si no, pues el que hace de moderador de la reunión debería tomar la iniciativa y empezar a preguntar. Pepito, ¿tú puedes ser cronometrador en la siguiente reunión que no tenemos a nadie? Pues sí, pues no sé qué. Suele ser una buena práctica al final de cada reunión preguntar quién quiere hacer roles en la siguiente reunión, porque en ese momento tenéis a todos los miembros ahí, a todos los asistentes, y ahí es cuando la gente más se anima. En cuanto se van de la sala ya se complica la cosa. Y si os fijáis, para hacer ese tipo de reunión, lo único que necesitáis son 8 personas. Y de ahí sale el requisito que tenemos en Ágora de que para fundar un club hacen falta 8 miembros. Pero que asistan y que hagan cosas, no simplemente que estén sentados en la reunión. Un anfitrión o moderador, un cronometrador, un gramático, alguien que haga un discurso preparado, alguien que lo evalúe, el coordinador de discursos improvisados y el evaluador de la reunión. Y bueno, si tenéis pensamiento del día, bien, si no, tampoco pasa nada. Bueno, solo os comentaré brevemente que en Ágora hay diferentes tipos de clubes. Nosotros aquí estamos hablando de clubes abiertos al público, ¿vale? Que es el que vamos a intentar montar en Quito. Los clubes abiertos al público no tienen restricciones en cuanto a pertenencia, es decir, cualquiera puede ser miembro siempre que haya sitio físico ahí donde se reúne el club. Si el aforo del local donde os reunís es de 17, 15 personas, pues caben 15, ya está, no hay sitio para más. Y los siguientes tendrán que entrar en una lista de espera. Pero habitualmente no suele haber este tipo de problemas. Y esos clubes sí, son gratuitos. O sea, no pagan nada, ni cuotas de ningún tipo a nosotros, ni por los materiales educativos, ni hay que hacer compras. Es todo gratuito. Ágora es gratuita para ellos. Pero quiero que sepáis que hay clubes que son de pago. Habitualmente, cuanto más restrictivo es un club, más alta es la cuota. Por ejemplo, si alguien quiere montar un club de Ágora en su empresa y que solo puedan asistir los empleados de esa empresa, esos clubes sí pagan cuotas Ágora y de hecho ellos, el modelo económico que tenemos es que los clubes restringidos sostienen económicamente a toda la estructura de Ágora para que sea gratuita para los demás. En el fondo es desde un punto de vista de, bueno, pues nosotros hemos desarrollado un montón de cosas que ofrecemos gratuitamente. Si tú quieres utilizarlas para tu empresa con propósito de lucro y no quieres contribuir a la comunidad en forma de dar acceso a tu club a gente de fuera de tu empresa, pues entonces tienes que contribuir de otra forma que es la financiera. Y ahora, ¿cómo comenzar un club? Pues la receta para el éxito, no solo para los clubes, sino en general en todo, diría yo, es comenzar. No intentar buscar ni el momento perfecto, ni el lugar perfecto donde reunirse, ni los miembros perfectos, ni estar esperando a tenerlo absolutamente todo leído de Ágora, porque además que continuamente añadimos cosas, con lo cual es complicado que uno esté al 100% antes de empezar, sino comenzar y enfrentarse a los problemas reales que van a surgir en lugar de estar elucubrando o combatiendo problemas imaginarios sobre el papel. Nunca va a haber nada perfecto. La primera reunión probablemente sea un desastre. Pero no pasa nada, porque habréis empezado. Eso es lo importante. Habréis cometido una serie de errores por problemas reales. Algunos los podríais haber previsto, otros no.
y mejorar en base a ellos. Si esperáis a comenzar, probablemente no comencéis. Si esperáis a tenerlo todo perfecto para comenzar, probablemente no comencéis nunca. Y yo siempre pongo el ejemplo de dos clubes. Uno en Kenia, que se tiró como 6 meses, bueno, miento, 8, intentando elaborar los estatutos perfectos del club. Entonces se tiraron 8 meses escribiendo estatutos y al final, no solo que los hicieron mal, pero tuvimos que rechazarlos porque había muchísimas incongruencias en ellos, sino que además nunca llegaron a constituir el club como tal. Hubo otro club en Camerún que había planificado su primera reunión a 3 meses vista. O sea, mandó el formulario de registro en septiembre y decía que la primera reunión iba a ser en enero. Digo, bueno, es que esto no es que hayáis planificado una reunión, esto es que tenéis la intención de reuniros en algún momento, pero que todavía no tenéis claro y por eso habéis puesto enero como podríais haber puesto dentro de 6 años. En general, si vuestro plan es a más de 2 o 3 semanas, realmente no es un plan, es la idea de hacerlo. Y la contestación fue, bueno, pero es que hay elecciones en Camerún. Y volvemos al tema de la perfección. Siempre va a haber algo. Si no hay elecciones, habrá un partido de fútbol. Si no, habrá fiestas. Si no, habrá el inicio del año escolar. Si no, habrá el fin del año escolar. Si no, habrá el estreno de no sé qué película. O si no, habrá no sé qué. Siempre habrá algo. Al final, si uno busca excusas, siempre las va a encontrar. Y también pongo el ejemplo contrario. El Emmanuel Antwi de Ghana, por ejemplo, convocó su primera reunión esperando una asistencia de unas 10-12 personas y solo se presentaron 5, porque había una lluvia muy fuerte, pero bueno, el tío no canceló la reunión. Dijo, seguimos adelante. No solo no se desilusionó ni se desanimó por ese grado de asistencia, sino que el tío persistió y perseveró con el resultado de que eso fue hace como 3 meses. Con el resultado de que ahora en Ghana hay 8 clubes, de los cuales 7 ha contribuido a crear él, en diferentes regiones del país. Y todos muy sanos, o sea, con una asistencia regular de entre 12 y 15 miembros, que es bastante bueno. Así que lo dicho, en lugar de prepararos, estar ahí esperando a que las cosas sean perfectas e intentando resolver problemas que a lo mejor no surgen nunca, hay que lanzarse y hay que mejorar, ¿vale? Fijaos que este es el mismo ciclo de aprendizaje individual. De hecho, es el mismo ciclo que hemos seguido en Ágora. Nosotros nos aplicamos el mismo cuento. Nosotros cuando lanzamos Ágora hace 3 años y pico, en el 2016, no teníamos el programa educativo completo, teníamos solo los primeros 2 proyectos. Y estuvimos trabajando con ellos durante, pues no sé, 3 o 4 meses, hasta que al final los clubes de Polonia, que fueron los primeros en unirse fuera de España, dijeron, oye, ¿en algún momento vais a desarrollar el programa educativo? Porque llevamos como 3 meses haciendo el primer proyecto y estamos un poco hartos. Y fue entonces cuando, bueno, pues nos pusimos las pilas y hicimos todo lo demás. Pero el caso es que no esperamos a tenerlo todo. Lanzamos Ágora y aplicamos este mismo ciclo. Y si estáis en los grupos de Facebook, en el internacional y en el de español, veréis que continuamente estamos añadiendo cosas y estamos pidiendo opiniones. Estas son las reglas de los concursos. ¿Qué os parece? Todo el mundo opina y tiramos para adelante. Este es el manual de mentorazgo. ¿Qué os parece? Opiniones. Y seguimos. Pero no esperamos a tenerlo todo perfecto para lanzar algo. Ahora, en la creación de un club, con lo que habéis visto hasta aquí, la primera parte que es el requisito de conocer cómo funciona Agora, deberíais tener cubierta. Sabéis dónde encontrar las cosas, las descripciones de los roles, sabéis cómo hacer una primera reunión, qué cosas os sugerimos que incluya, en qué orden, cómo afrontarla. Tenéis reuniones grabadas en YouTube. Luego, cuando compartas las diapositivas, pues le podéis dar clic al enlace y verlas. Aparte que los clubes continuamente están publicando en los grupos vídeos de toda clase de cosas. Nunca viene mal mirar alguno para ver cómo se desarrollan las reuniones. Nos podéis preguntar siempre, evidentemente. Y ahora, tenéis que decidir una serie de parámetros del club. Por defecto, nosotros os damos un logo y un nombre, que será Agora Speakers Quito, pero eso lo podéis cambiar, ¿vale? Una vez que el club sea estable y tengáis resuelto todo lo demás, los aspectos identitarios los podéis cambiar. De hecho, Agora no tiene ni siquiera por qué figurar en el nombre. Pero bueno, habitualmente sí que es verdad que la mayor parte de la gente coge el nombre de la ciudad como parte de su nombre de club.
porque evidentemente no puede haber otro que se repita dentro de la misma ciudad. Ahora, mucho más importante es la siguiente decisión. Si vuestro club va a tener cuotas o no. A nosotros como tal, como a Agora Speakers International, no tenéis que pagarnos nada. Pero los clubes pueden ser que tengan una serie de gastos. A vosotros, en Quito, creo que la mujer esta que amablemente os ofreció un local lo hizo de forma desinteresada, con lo cual es un local que no va a tener coste para vosotros. Así que, perfecto, podríais llegar a tener un club totalmente gratuito, sin cuotas siquiera. Pero no es el caso de todos los clubes. De todas formas, a poco que el club tenga ciertos gastos, pues habrá que plantearse qué hacer con ellos, aunque sea solo en términos de gastos de fotocopias, gastos de impresión de formularios, o yo qué sé, gastos a lo mejor para comprar cosas un poco más sofisticadas, como un proyector o micrófonos. Entonces el club puede decidir tener cuotas, eso es una decisión vuestra. Nosotros sí recomendamos que haya alguna cuota mínima para que el club se sostenga. Pero insisto, eso es dinero que es para el club. Nosotros ahí no intervenimos. Lo que sí es importante es que si el club tiene cuotas, hay unas reglas bastante estrictas de transparencia financiera. Más que nada para que todo el mundo sepa en qué se está usando el dinero, para que no haya tentaciones y sobre todo para que si hay un uso significativo de los fondos del club, pues eso tiene que estar aprobado por los miembros. Hay todo un conjunto de reglas financieras que tienen que cumplirse en ese caso. Incluyendo, por ejemplo, tener la contabilidad publicada. No una contabilidad en sentido formal de cuentas y tal, sino algo tan simple como hemos ingresado esto y nos lo hemos gastado en esto. No de forma agregada, sino de forma detallada. O sea, hemos comprado un micrófono, hemos comprado no sé qué, hemos invitado a este ponente, a este experto a darnos un cursillo, etcétera. Pero ya os digo, eso es una decisión de vuestro club. Si queréis tener este tipo de cuotas, con qué periodicidad y tal. Y también tenéis que decidir con qué frecuencia os vais a reunir. Nosotros recomendamos que os reunáis semanalmente. El mínimo, desde luego, para Agora es una vez al mes. Pero recomendamos que sea semanal porque al principio cuesta más, porque no todo el mundo puede ir todas las semanas, evidentemente, y es posible que tengáis reuniones en las que aparezcan 5 personas. No pasa nada, hay que sobrellevarlas y seguir adelante, no hay que decepcionarse. Pero los clubes que se reúnen semanalmente luego son mucho más sanos y crecen con mucha más rapidez. Porque si se opta por la otra vía, que suele ser muy frecuente, de reuniones cada 2 semanas, por ejemplo, primer y tercer miércoles de cada mes. Entonces, el problema es que para un invitado que quiere asistir a vuestro club y potencial miembro, por lo tanto, pues ya tiene que ponerse a pensar. A ver, es miércoles, es segundo miércoles de mes, hay reuniones el primero y el tercero. Ah, bueno, pero es que el primer miércoles fue festivo. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Se traslada la reunión al segundo miércoles o simplemente no la hay? Es un desastre. Cada vez que a alguien se le empieza a forzar a tomar decisiones y a estar pensando, lo más probable es que diga, directamente no voy. En cambio, si el club se reúne todos los miércoles, cada semana, pues es fácil. Ah, es miércoles, vale, pues hay reunión. Fácil. Para alguien que quiera venir, para alguien que quiera ir a vuestro club, lo tiene súper fácil. No tiene que ponerse a pensar nada, ni a decidir, ni a estar haciendo cábalas o cuentas. Después, necesitáis el número mínimo de miembros, que vamos, en Quito vais sobradísimos. Yo creo que es de los grupos más grandes que se han formado nunca, porque habitualmente se suelen formar grupos así, con las campañas estas que hacemos y con los grupos de chat, suele haber 10, 15, 20 personas, 25, pero vamos, 50 como es el grupo de Quito o 40 y pico como es el de Guayaquil. Si de aquí no sale un club o dos o tres, es para deprimirse realmente. Así que en cuanto al número de miembros, yo creo que no tendréis ningún problema. Sí es buena idea que una vez que hayáis funcionado ya algunas semanas, que tengáis ya los roles directivos del club, más que nada para... Ah, Jacqueline, se me había olvidado su nombre. Mis disculpas, debería haberlo mirado antes para el tema del local, sí. Entonces, los clubes se dirigen por los miembros, nosotros no intervenimos en absoluto. De hecho, en el momento en que constituyáis los primeros clubes en Quito y en Guayaquil, nosotros saldremos de los grupos de chat y os los dejamos a vosotros y ahí ya vosotros podéis cambiarlos o seguirlos manteniendo o usar WhatsApp o Telegram o lo que os apetezca
nosotros no intervenimos en la gestión de los clubes para nada, salvo que sea algún tipo de violación muy grave de las reglas de Ágora, como nos pasó únicamente una vez con un club que estaba siendo utilizado como vehículo para promocionar un negocio privado, básicamente, y se pretendía hacer pagar a los miembros el coste de registrar legalmente ese negocio. Y se estaban cobrando unas cuotas absolutamente abusivas. Que bueno, no es que la cuota sea abusiva por ser grande. La persona esta estaba cobrando como $15 por reunión. Que bueno, no pasa nada si un club decide cobrar a sus miembros 10 millones de dólares y hay gente que se lo esté dispuesta a pagar mientras cumpla las reglas financieras de transparencia y tal. Y además en Ágora es súper sencillo. Si alguien no está contento con un club, puede montar otro enseguida. No hay limitación en cuanto al número de clubes y tal. Y montar un club no tiene coste. El problema era el uso que se estaba dando de esos fondos, que eran concretamente para soportar un negocio privado. Y bueno, pues nada, fue el único caso hasta ahora en 3 años en los que ha habido que tomar medidas. Pero si no, el objetivo de constituir en los clubes una junta directiva compuesta por una serie de roles es sobre todo para distribuir el trabajo. Porque llevar un club cuesta trabajo y no puede ser una única persona, es demasiado. Así que en las primeras reuniones podéis no tener ninguno de estos roles, pero sí que deberéis más o menos a partir del primer mes tenerlos asignados. Esto es como mínimo, luego veréis que hay otra serie de roles un poco adicionales en la junta directiva. Y por último, un lugar de reunión. En vuestro caso, tenéis la enorme suerte de que Jacqueline ya os ha ofrecido amablemente uno. Si no, hay muchas posibilidades. Si se montan más de un club en Quito, entonces sí que conviene hablar de esto. Suele funcionar muy bien hablar con escuelas, universidades y bibliotecas, porque bueno, también son del ámbito educativo, porque somos una fundación que es gratuita, con lo cual les podéis ofrecer una combinación de tipo ganar-ganar. Es decir, vosotros podéis hablar con el decano, con el rector o con algún profesor y decirle, mira, nosotros somos estos, hacemos este tipo de actividad educativa, que tiene muchísima demanda, por cierto, de liderazgo, de comunicación en público. ¿Nos podéis ceder un espacio? A cambio, la universidad o escuela o quien sea gana el que ellos pueden ofrecer a sus alumnos una actividad que es gratuita, que es súper interesante, sin ningún tipo de coste. No me refiero solo al coste económico, que no lo tiene, sino al coste organizativo. O sea, la universidad o la escuela o lo que sea no tiene que mover un dedo y, sin embargo, tiene algo que puede ofrecer, incluso publicitar para sus estudiantes. Y a cambio vosotros obtenéis un local, una sede gratuita. Si eso no funciona bien, por cierto, y en esos casos nosotros os podemos dar apoyo institucional, es decir, si hay que dirigir una carta al rector de una facultad o a cierto decano o lo que sea, nosotros lo podemos hacer con nuestros datos legales, es decir, no es solo hago la Speakers Quito que nos hemos reunido aquí 15 personas que queremos reunirnos, no, somos parte de Ágora, que es una fundación internacional, está en todo el mundo, y lo dicho, nosotros enviamos una carta formalilla firmada con nuestros datos legales, todo eso, dándoos apoyo. Si eso no funciona, pues en pubs, cafés y restaurantes también suele funcionar. Sobre todo en momentos de baja afluencia podéis ofrecerle al dueño, bueno, pues tú nos das una reunión, un local una habitación donde reunirnos, un espacio apartado, y a cambio pues tienes una consumición garantizada. ¿De acuerdo? ¿Que todo lo demás falla? Bueno, pues siempre tenéis espacios abiertos. De hecho, en Madrid muchas veces, si el tiempo acompaña, los clubes hacen reuniones en los parques que hay en Madrid, en el Parque del Retiro en concreto, y eso es una muy buena forma de sacar a la gente de su nivel de su zona de confort, porque tienen que hablar en un entorno en el que no están acostumbrados, con paseantes por ahí que no tienen nada que ver con el club, que bueno, se paran curiosos. Y de hecho es una forma bastante interesante también de reclutar gente, porque aparte de lo que pudiera parecer de que la gente va a juzgar ahí a 4 locos que están hablando en público, no, la gente suele interesarse bastante. Se para, escucha, hace preguntas y muchos se unen como miembros del club. Bueno, y el proceso de inscripción o afiliación es súper sencillo.
lo único que necesitaríais es tener convocada, para formar parte oficial de Ágora como tal, la comunidad, es tener convocada la primera reunión con al menos una semana de antelación, porque si no, no nos da tiempo a nosotros a hacer las cosas. No más de un mes de antelación, pues entonces sí es un desastre. Rellenar un formulario súper básico con los datos del club. Entonces, nosotros después hacemos un anuncio como estos que probablemente hayáis visto en los grupos internacionales, anunciando el club. Lo promocionamos también para ayudar un poco con la asistencia. Y bueno, pues una vez que la reunión haya ocurrido, esperamos que publiquéis algunas fotillos, más que nada para, no por ningún tipo de control ni nada, sino por motivar a la gente, porque a la gente siempre le motiva, le entusiasma ver que se ha creado un nuevo club, que la comunidad crece. Yo no sé, algunos, creo que el mensaje os he dicho que realmente Ágora no gana nada en particular con que haya más clubes. O sea, ganamos que podemos ofrecer mayor capacidad de intercambio cultural, mayor sinergia, pues cuanto más grande sea la comunidad, mayor capacidad de ofrecer cosas interesantes a los miembros. Pero a nivel económico, pues la verdad es que abrir clubes y tener miembros nos supone un coste por la infraestructura que implica a nivel de servicios web, usuarios y todo ese tipo de cosas. Y lo fundamental es que no os desilusionéis, no os decepcionéis si la asistencia no es la que esperabais. Y eso pasa siempre. ¿De acuerdo? A lo mejor confirman 20 y se presentan. Os diré un ejemplo mío para que veáis. En Malasia, una vez en Kuala Lumpur, como que un workshop. Se me ocurrió que igual era una buena idea. Luego vi que no. Pero para que veáis, uno aprende también. Un workshop de comunicación en público y bueno, se apuntaron como 200 y pico personas y luego se presentaron 7. O sea que no os decepcionéis, lo importante es seguir adelante y todos los clubes crecen una vez creados, pero hay que crearlos. Es decir, hay que empezar y eso no me cansaré de insistirlo, es la parte fundamental, empezar. El momento en que empecéis y sobre todo a reuniros con regularidad, todos los clubes crecen y además crecen con muchísima rapidez. Y bueno, con esto ya me callo. Iba a ser breve, pero al final no lo he conseguido. Mis disculpas. Así que si queréis hacer alguna pregunta o por chat o simplemente por micrófono. Hola, buenas noches. Hola, Tania. Hola, Alexander. Hola con todos. En este momento estaba chateando con Jacqueline, quien es que quiere propiciarnos su espacio. Entonces ella dice que podrían ser las primeras reuniones hasta enero, eh, que podría prestar su espacio los jueves a partir de las 18 horas, como habíamos acordado al inicio. Pues, Dice que con mucho gusto y sin perfecto. ningún costo. Perfecto. Tania, tú nos habías, buenas noches con todos, nos habías comentado que es por San Gabriel, ¿no es cierto? Por la Mariana de Jesús. Sí, es cerca de la UTE, de la entrada principal, digamos. Ok, entonces estamos hablando que es sobre el occidental. No. La UTE de la Rumipamba. Ah, ya entendí. Sí, es más central. Es más central porque sí. Para quienes vienen por la 10 de agosto o por la América, sí, por las Naciones Unidas o por la María de Jesús. De acuerdo. Entonces, el siguiente paso sería contactar a las personas que están interesadas, que son los que estamos aquí en este foro. Y la segunda es armar el grupo de WhatsApp, poner la fecha tentativa que tú dijiste el día jueves y listo, empezar a hacer. Sí, yo de hecho, la última diapositiva en cuanto a los siguientes pasos es tan sencillo como fijar un lugar, que ya lo tenéis, ya tenemos fecha, hora y gracias, roles, Jackie. efectivamente. La fecha y hora, yo creo que teniendo tanta gente que coincide en una franja horaria, yo creo que es de cajón cuál tiene que ser. Y comenzar. Y también os diré que si no conseguís hacer eso en 3 semanas, nuestra experiencia es que no lo vais a hacer nunca. O sea, si un club después de esta sesión de formación... No, así es. La estadística es la que es.
La gente que ¿verdad? empieza, pues, no sé, pues a montar más historias organizativas o a empezar a organizar votaciones de ¿y cuándo os viene bien? ¿Cuándo nos viene bien? Precisamente para evitar este tipo de cosas es por lo que hacemos lo de los formularios y bueno, todo el proceso súper formal porque os he torturado. Para que todo eso esté claro. Eh, ya es, Ok, nosotros ya no podemos ayudar más desde aquí. Ya es cosa vuestra. verdad es. Entonces, Espera. tal vez es importante que quedemos, le pidamos a Jacqueline que nos ayude enviándonos la ubicación de su local, porque ella dice que ya podemos hacer la reunión, la siguiente reunión el jueves allá en su negocio. De acuerdo. ¿Quiénes más van? Esa sería la siguiente pregunta. ¿Te parece si dejamos en este foro los números de WhatsApp? Y que Jackie, como es la que se va a encargar de apoyarnos con el espacio, que nos mande el mapa de ubicación a través de ese grupo. ¿No te parece? Yo pienso que debería estar, ¿qué dices tú, Alexander? Debería estar en los números telefónicos en el otro chat, en el de Messenger. Ah, sí, Sí, sería mejor no, más. porque aquí lo que Ajá, escribáis se va en cuanto se acabe la reunión. O sea que sí, así en el es, grupo de ¿verdad? chat, ya lo que queráis, WhatsApp o lo que queráis. Ok, entonces quedemos en que pongamos el número en el Messenger Y Y yo, y nosotros que sinceramente, números de coordinaríamos la WhatsApp. en reunión para el día de vuestro, hoy. sí, en vuestro caso, yo convocaría la reunión directamente. O sea, habiendo 15, Perfecto. 15 personas que coinciden, no ha pasado nunca. En Gijón, por ejemplo, o en España o en Valencia convocaron la reunión con 7 personas confirmadas. El primer club de Madrid, no el número uno, sino uno que se creó más tarde, empezó con, bueno, pues lo convocó una persona que dijo, yo quiero este día. Y bueno, luego, tened en cuenta que siempre se va a unir mucha más gente cuando vea algo concreto, que hablar de hipotéticos, si os vendría bien. En cuanto haya una Claro. fecha, la gente se anima. Incluso la gente que a lo mejor no le venía bien esa franja horaria, pues hace un esfuerzo. Ok. Aquí en el Entonces, chat también hay otro compañero que ofrece un local, pero eso podríamos conversar o en sea, la yo creo reunión que como, presencial. exacto, o sea, yo creo que como para empezar y si tenemos la disponibilidad de tener un espacio gratuito, está perfecto. Y Sí. claro, no está de más el tema de Infocus, pero debido a la cantidad de gente, no creo que sea una prioridad en este momento. Así es. Ajá, No, de el acuerdo con proyector desde luego no es una prioridad. Viene bien de todas formas en la parte de análisis de Ah, discursos, pero también se pueden mandar por los discursos que se van a analizar, se pueden mandar por email antes y que cada uno los mire en su... claro que sí, en todo Mm, caso, sí es bueno que sabemos, gracias interesante. Guillermo por el dato, que tenemos un Infocus. Sí. Perfecto, Consulta, perfecto. Jacqueline es Jacqueline Ramírez, la chica que nos está diciendo de su espacio en su casa. No, esa es la casa, es en el negocio. Bueno, o sea, el espacio es que Sí, quería, es Jacqueline Ramírez. Ajá, de acuerdo. sí. Entonces era para poner, le estoy etiquetando a ella para ponerle que vamos a organizar un grupo de WhatsApp y voy a poner mi número ahí para que ella sepa. Obviamente asumo que tú también le vas a comentar el resumen de la conversación de este momento. ¿Qué te parece si ponemos primero los datos por el chat de Messenger? Sí, Exacto, es y que eso luego estaba nos haciendo. organizamos. Exacto, Ok. es que eso iba a ser, por eso te decía. Te quería confirmar que sea esa Jacqueline. Ujú, sí, ok. Buenas noches con todos. Bueno, les comento, el lugar donde yo trabajo es un lugar que da capacitaciones, entonces están Ah, adecuadas súper. las aulas con Infocus, audio. Igual está cerca del lugar donde están comentando, queda el 10 de agosto entre Mariana de Jesús y Guyanas. Es un Oh, ¿a lugar qué que altura? está ¿A qué altura está? mm, justo al frente de la estación del trole que viene desde el sur hacia el norte. Mm, Entonces, ya. igual, yo podría hablar para que de pronto sea una o dos reuniones que no nos cobren, pero sí tendrían que ver que ese es el costo aproximado que se cobra por hora de uso de los salones. Entonces, igual les dejo ahí esa opción.
Oh, Muchas es gracias. buena alternativa también, gracias. Pero Sí, reunámonos primero, creo sí. que coincido con Majo que nos reunamos primero con el espacio de Jacqueline y de allí acordemos si nos quedamos allí las primeras reuniones para luego gestionar otro espacio y, y nos organizamos mientras tanto. De todas formas, la oferta Ya, de Guillermo también está bastante bien por si se crean claro. otros clubes en otras franjas horarias que convenga mejor a otra gente. 10 dólares la hora, si se reparte entre todos los asistentes, asumiendo que haya 10, 15 personas, no sé qué capacidad Guillermo tendrá en el salón, pero no sale a mucho, vamos, no sé, $1 por reunión no parece una cosa. Claro, Sí, bien. En las aulas entran hasta 20 personas Bueno, pues mira. y hay 3. Ujú. Lo único, pues eso, comentarlo todo esto en el chat general, no solo aquí, para que también los otros sepan que existe esa opción. ok, entonces creo que ya tenemos más que todo, como Alexander, tú comentaste, no es que en este momento nos leímos todo de todos, pero más o menos tenemos una idea general Sí, de qué es lo que queremos tratar de yo organizar lo que os aquí. recomendaría es convocar la reunión, decir qué roles va a haber utilizando esa agenda, es decir, vamos a Bien, necesitar un moderador, vamos a necesitar alguien que haga de evaluador, alguien que haga, bueno, pues los roles que haya allí y que la gente se apunte. Entonces, en lugar de intentar que todos lean todos los roles, pues cada uno lee el rol que le toca a la siguiente reunión y ya está. Fácil. de acuerdo, en la misma reunión. Ujú. Bueno, antes, o sea, ya tendrían que ir a la reunión con el rol leído para no estar improvisando allí. Oh, ya comprendo. Optimizar tiempos, dice. Bueno, Sí. O sea, porque no es plan de que el cronometrador se ponga a leer en la propia reunión. A ver, ¿qué tengo que Sí, hacer? verdad, tienes razón. Vengo aquí, no sé exactamente de qué va esto. No. Y sobre todo porque, lo he dicho, en cuanto sepamos que hay una reunión convocada, pues hacemos un evento, lo promocionamos tal y puede ser que venga gente que no ha estado en contacto para nada con este grupo. Entonces, si queréis atraerles como miembros permanentes, debería dar un aspecto de que aquello funciona, no de que estamos reunidos y no sabemos bien qué hacer. De acuerdo, de acuerdo. Ya, entonces, Jackie ya va a enviar la ubicación de su espacio para vernos la próxima reunión que sería el jueves de las 6 de la tarde. No sé, más preguntas que tengáis. Hombre, siempre las podéis hacer luego, ¿no? No hace falta, pero ahora que está la oportunidad de hacerlo en vivo, no, yo no tengo más preguntas nada. por el momento. Podríamos también gestionar el espacio en una universidad, ¿verdad, Alexander? Sí, sin problemas. Ya os digo, nosotros voy a poner en el chat general el tipo de carta institucional de apoyo que solemos enviar. Necesitaríamos, eso sí, saber, porque suele funcionar mejor si está dirigida en concreto a alguien, no una carta genérica. Ujú, ujú. Entonces, vale, pues ya está. Perfecto, Ese tipo de perfecto. cartas suele funcionar muy bien. Bien. Ahí, yo te voy a entonces enviar un nombre para la próxima semana que había acordado con una persona en una universidad, a ver si eso se puede gestionar y, no, y puede ser útil para el club. Claro, sin problemas. Eso es, gracias. Ok, Yo tenía una pregunta, a ver, Ujú. creo que no quedó claro para mí. Lo primero es que tenemos que reunirnos, o sea, definir hora, fecha, hora, tener los roles y una vez que tengamos el equipo presencial, ahí recién nos afiliamos o podemos hacerlo previamente eso. La idea sería afiliaros en cuanto tengáis convocada la reunión. O sea, si la convocáis ya, os podéis afiliar ya. Ok, gracias. Ujú, perfecto. Ya. ¿Algún dato adicional tal vez? Bueno, Entonces, por mi parte, quedaría pendiente que se coordine la fecha y la hora, que
estaría prevista para el próximo jueves a las 6 de la tarde. Tendríamos que Ok. confirmar que se puede, con Jackie, que se pueda esa fecha. Sí, ya, Entonces, la idea sería este que momento pongan sus ya está números de haciendo contacto. en este momento ya está haciendo Jackie la invitación. Perfecto. Entonces pongan por Bueno, favor ya. también sus números de celular es más fácil el WhatsApp que el Messenger. Muchas veces. En ese caso, yo te sugiero más bien que crees el grupo y mandes el link para que los interesados se sumen al chat. Sí, De eso acuerdo, funciona de muy bien. acuerdo, de acuerdo, porque habrá gente que se vaya uniendo y le interese el día y la hora que nosotros proponemos. Sí, sí. Y aquí no se pone mucha información en el chat de Messenger. Ujú, ujú. Perfecto. Ya entonces, yo pienso que de Con aquí todo, tendríamos muchas que gracias, enseñar. Alexander. Ha sido un gusto. Me queda clarísimo la metodología y pues espero ser aporte igual dentro de lo que se pueda ir creando con el grupo. Pues genial. Muchas gracias también a vosotros. Y nada, bienvenidos y esperamos que aprendáis mucho. Que crezcan muchos clubes en Centroamérica y América Latina para que podamos hacer una convención internacional allí también. Seguro que sí, será un placer tenerles por acá. Sí, sí, sí. Pues nada, Antes, gracias antes a... de nada, Sí, solo la última pregunta. Esta es una inquietud que tengo. Había leído en la presentación de Agora Speakers que se puede crear clubes de adolescentes y niños. sí. Estamos desarrollando un programa infantil. En general, nosotros recomendamos que cualquiera que tenga, no sé, 14, 15 años ya puede hacer perfectamente el programa adulto. Pero para niños en edad escolar temprana o preescolar, menores de 14 años, pues sí estamos haciendo un programa infantil, que es como una versión, bueno, va a haber varias opciones. Está ahora mismo dirigiéndolo un canadiense que tiene más de 30 años de experiencia en el tema, junto con gente de Nepal que ha hecho proyectos pilotos de Agora en escuelas, en la India y en Portugal, que en Portugal salió la iniciativa, por cierto. Y hay dos opciones que estamos desarrollando. Una es una especie de seminario, conjunto de programas, conjunto de clases educativas con una duración restringida, es decir, 4 o 5 actividades, por ejemplo, y ya está. Y otra es ya en plan más un club infantil como tal. Oh, ya, ya, ya. Entonces, Está bien. sí, eh, con actividades ya específicas para niños, como por ejemplo Naciones Unidas, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo el nombre en español. Es como las Naciones, modelo de Naciones Unidas dentro del aula. Y suele funcionar bastante bien, especialmente si los adultos no intervienen mucho. Es decir, los niños suelen ser bastante proactivos a la hora de asumir roles de liderazgo, a la hora de hecho hay vídeos por ahí subidos en los que prácticamente se pelean por los diferentes roles. Entonces, os animo, lo que pasa es que las discusiones son en inglés. Hay un grupo que se llama Agora Speakers Youth Program en Facebook que convoca, ellos tienen una reunión cada 2 domingos, más o menos, en las que, bueno, pues hablan de cómo enfocar el tema, qué actividades hacer. Está en desarrollo toda esa parte. Hay un manual que se basa en la experiencia que hicimos en Portugal y en Nepal, pero sobre esa base estamos trabajando mucho más todavía. Me parece interesante. Sí, sí, es una cosa bastante prioritaria para nosotros, porque en el momento en que lo tengamos, queremos hacer un proyecto piloto con soporte estatal, con apoyo estatal en algunos países, como Nepal, Indonesia y tal, y básicamente poder extenderlo a todas las escuelas. Sí, y además es importante. Fundamental. Fundamental porque por mucho que nosotros intentemos enseñar pensamiento crítico y tal,
el problema es que en muchos adultos, especialmente muy polarizados, una vez que una opinión está cristalizada, es muy complicado sacarlos de ella. Muchas veces tiene mucho que ver, por ejemplo, con comportamientos sectarios y con cómo las sectas se hacen con el control de su gente. Y la desprogramación de alguien que ha sufrido ese tipo de manipulación es muy complicada y muy duradera. Y además hacen falta bastante energía. Entonces, por eso es fundamental que los niños aprendan a tener un pensamiento crítico de antemano para que no se les pueda manipular con tanta facilidad. Y para nosotros es fundamental para una sociedad sana. Así es. Sí, estoy de acuerdo. Sí, sí. Pues entonces, nada más. Gracias de nuevo por asistir. Lo dicho, mañana compartiré la grabación y pues a ponernos en marcha. Gracias a ti, Alexander. Hasta luego a todos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches para todos. Sí. Que viva Quito. Verán que hay fiesta. Que viva. Hasta luego, chicos. Chao, chao.